Bienvenidas, muy buenos días a todos y todos. Bienvenido a este taller de postulación organizado por la Nacional de Investigación y Desarrollo ANID en el marco de la convocatoria Fondo Gemini 2025. Junto con saludar, les agradecemos su interés por esta convocatoria y les comento cómo se va a desarrollar. Contaremos con la presentación de las analistas a cargo de la convocatoria, quienes nos van a presentar y a revisar los aspectos más significativos del concurso. Y luego de esto vamos a abrir un espacio para contestar sus preguntas, las que los invitamos a que las dejen en el chat de la aplicación de Zoom, ojalá contándonos su nombre y a la institución que pertenecen. Y daremos respuesta al final, leyendo cada una de las preguntas que nos dejaron y entregando las respuestas correspondientes. Aquellas preguntas que por tiempo no vayamos a alcanzar a responder serán consideradas en el documento de preguntas frecuentes disponible en la página del concurso y tal como indiqué al principio del taller, este está siendo grabado y va a quedar a disposición de todos ustedes tanto en YouTube institucional como en la página del concurso. Junto con esto también les agradezco que al momento de la presentación tengan su micrófono en silencio para no interrumpir con otros ruidos externos. Así que con eso damos inicio. Le doy la palabra a Patricia Contador y Paloma Bravo. Muchas gracias. Ujú. Paloma, ¿partes tú? Sí, gracias Patricia. Si lo puedes poner en pantalla Sí, completa, por favor, por gracias. supuesto. Ahí. Ya, súper. Ujú. Buenos días, mi nombre es Paloma Bravo, soy analista de la Unidad de Internacionalización y contraparte del equipo de gestión de concurso para los distintos instrumentos de astronomía que gestionamos en la agencia. Em, Hoy día, bueno, presentamos, como ya mencionó Paola, la convocatoria 2025 del Fondo Gemini, que tiene por objetivo contribuir al desarrollo de la astronomía nacional, fortaleciendo la investigación, la divulgación, docencia y formación de recursos humanos en astronomía tanto a nivel observacional como teórico, incluyendo también ciencias y tecnologías afines en instituciones académicas a lo largo de Chile, sin exclusión de otras iniciativas de desarrollo de la astronomía, atendiendo a la dificultad que puede existir para encontrar fuentes alternativas de financiamiento para este tipo de iniciativas. La siguiente, por favor. Pati, la siguiente, gracias. No me Aquí funcionaba. está bien. Aquí algunas definiciones de interés para tener claro a lo largo de la lectura de las bases concursales. Primero, la institución nacional patrocinante, entendida como una entidad con personalidad jurídica propia, ya sea pública o privada, dentro de Chile, que tenga como misión o parte de sus objetivos desarrollar labores de investigación o docencia en el área de la astronomía, astrofísica o instrumentación astronómica, difundir y divulgar la astronomía, entendiéndose en este caso como universidades, centros de estudio, sociedades científicas, entre otras. Esta institución entrega el respaldo para la ejecución del proyecto y dependiendo, pasó algo con la Perdón. presentación. Ujú. Ahí sí. Dependiendo de de la modalidad de postulación, bien digo, y del tipo de propuesta. La institución asociada cumple más o menos con las mismas características, con la diferencia de que puede ser nacional o internacional y debe expresar su compromiso de realizar aportes a las propuestas postuladas, pudiendo ser estas pecuniarias o no pecuniarias. De adjudicarse la propuesta en la que participa esta institución, ANID no transfiere recursos de manera directa. El investigador responsable, que es el investigador académico, pudiendo o no contar con formación doctoral, eh, quien presenta la propuesta y que además debe tener un vínculo laboral con la institución nacional patrocinante, concepto que en el que vamos a profundizar más adelante. Debe cumplir con los requisitos definidos dependiendo del tipo de propuesta a la que presente su postulación. em, Está a cargo de dirigir el proyecto en caso de aprobarse y por lo tanto de asumir los compromisos y obligaciones que exige esa ejecución.
Debe contar con el patrocinio de la institución nacional patrocinante y debe estar debidamente identificado en el formulario de postulación, adjuntando también a la postulación su currículum. La siguiente, Pati. La anterior. Una antes. Ahí. El investigador responsable alterno, que forma parte del equipo de trabajo de las propuestas, debe tener también un vínculo con la institución nacional patrocinante y es quien pueda reemplazar al investigador responsable en caso de ausencia o algún impedimento temporal. Solo en los casos de propuestas postdoctorales en la que el investigador postdoctoral sea el investigador responsable del proyecto, no se requerirá la participación de un investigador responsable alterno. Además de esta figura, dentro del equipo de trabajo se considera, bueno, personas que estén dentro de la ejecución del proyecto y que deben estar debidamente individualizadas en el formulario, además de igualmente presentar su currículum en la plataforma de postulación. La posición postdoctoral está dirigida a un investigador o académico graduado de un programa de doctorado, igualmente con vínculo laboral con la institución patrocinante, para realizar actividades de investigación e innovación. En el caso de que el investigador postdoctoral sea el investigador responsable del proyecto, se va a requerir la participación igualmente de un investigador tutor que pertenezca también a la institución nacional que patrocina. Ese investigador también debe tener grado de doctor y supervisará las labores que el investigador postdoctoral realice durante la ejecución de la propuesta, debiendo también estar identificado en el formulario y presentar su currículum. La siguiente, Pati. El público objetivo de esta convocatoria, como ya mencionamos, son las entidades susceptibles de postular, que son las distintas instituciones que ya mencioné, y investigadores o académicos, dependiendo del tipo de propuesta, si necesitan formación doctoral o no, y su vinculación con la institución nacional patrocinante. Las modalidades de postulación, así como el público objetivo, se pueden dividir en dos: la institucional, que ya se autoexplica, y la modalidad de postulación a través de un investigador responsable. En el caso de adjudicarse la propuesta, el investigador responsable es quien recibe y garantiza los recursos solicitados y transferidos por la agencia y por lo tanto es responsable de la ejecución del proyecto. Y en el caso de la postulación institucional, es la institución nacional la que tiene esa función. Para el caso de las propuestas de tipo difusión y divulgación, no se requiere el grado de doctor por parte del investigador, pero igualmente debe tener este vínculo con la institución nacional patrocinante. La siguiente, Pati. Dentro de los tipos de propuestas que financia este fondo, tenemos tres. Ya mencioné la posición postdoctoral. Está también el desarrollo en astronomía, que financia propuestas de formación de recursos humanos avanzados como magíster y doctorado, instrumentación y equipos menores, capital humano en general para el desarrollo de la investigación, por ejemplo, ingenieros, técnicos y otro personal especializado en el área. Y la tercera modalidad, que es la difusión y divulgación, busca financiar propuestas para difundir la astronomía en Chile. Deben estar lideradas por un investigador afiliado a una institución nacional, y se busca contribuir a que estas actividades de divulgación promuevan la participación ciudadana y pueden también contemplar actividades organizadas, por ejemplo, por el Ministerio de Ciencia, como es el Día de la Astronomía y otros eventos similares. La siguiente, Pati. Para continuar con la presentación, les voy a dejar con Patricia Contador para seguir viendo en detalle los requerimientos de postulación. Buenos días, mi nombre es Patricia Contador y voy a presentar la segunda parte. Eh, Paloma hablaba de las modalidades de postulación, que son dos: institución nacional patrocinante o investigador responsable. En ambas modalidades es el investigador responsable quien postula en la plataforma. Acá les puse el link a la plataforma y a las preguntas frecuentes. La duración y financiamiento. Los proyectos duran hasta 2 años y los ítems financiables son gastos en personal, operación y equipamiento. De acuerdo al tipo de propuesta está el monto máximo a financiar, tanto anual como total por proyecto.
En el caso de posición postdoctoral, tenemos 35 millones y fracción en el total anual y en proyecto el doble, 70 millones 100 mil. En desarrollo y capacitación en la astronomía y ciencias afines, 10 millones anual y 20 millones total del proyecto. Y finalmente difusión y divulgación, que tiene un total anual de 5 millones como tope y el total de proyectos hasta 10 millones. En el caso de propuestas de un año, digamos, si esto fuera eh, en, en desarrollo y capacitación de la astronomía, en difusión y divulgación, tienen que respetar este total anual, y si son 2 años, igualmente no pueden pasarse de estos montos anualmente, ¿ya? Por ejemplo, estos 20 millones de desarrollo y capacitación en astronomía no pueden colocar 7 el primer año y 13 el segundo, ¿ya? Aportes de terceros no son exigibles para esta convocatoria. Eh, Podrían ser pecuniarios o no pecuniarios, y como dije, son opcionales. Eh, hay una carta que está, digamos, con la estructura de gastos en personal, gastos de operación y equipamiento, que son los mismos que están acá que son los ítems financiables por ANID. Respecto a estos ítems financiables, como les dije, son tres: gastos en personal, gastos de operación y equipamiento. En gastos de personal tenemos remuneraciones y honorarios del personal técnico y profesional vinculado directamente en la ejecución del proyecto con participación permanente. Recuerda que este ítem no permite el pago de incentivos, que el investigador responsable no podrá percibir honorarios con cargo al proyecto, y en el caso de las propuestas de difusión y divulgación podrán presentar en el ítem de personal un máximo de 50% del monto que solicitan a la NID. En gastos de operación, son aquellos asociados a la ejecución de las actividades del proyecto. Hay un listado en las bases. Esto es como un resumen, como con lo más relevante, se podría decir, con lo que queremos enfatizar. Hay una nota: el subsidio entregado por ANID no contempla gastos de administración indirecto. Finalmente, equipamiento: gasto en compra de equipamiento y sus costos asociados para la ejecución de la propuesta, tales como compra de equipos nacionales o importados, accesorios, traslados, seguro de traslados, desaduanaje e IVA, adecuación de espacio para el equipo, instalación y puesta en marcha del equipo, mantención, garantías y seguro de equipo. Todo respecto al equipamiento. ¿Cuáles son los documentos obligatorios? En primer lugar está el formulario de postulación, en que la propuesta deberá ser presentada con toda la información que se solicita, si corresponde, digamos, de acuerdo al tipo de propuesta, y va a estar disponible en el sistema de postulación en línea. Ustedes lo descargan y lo llenan. Este formulario está en inglés y tiene formatos máximos de página y bueno, todo lo que sea el tipo de letra, etcétera. En presupuesto, también según el formato NID, deberán completar el formulario del presupuesto. Está también disponible en el sistema y se trata de una planilla Excel. Curriculum vitae es libre y es 5 páginas por cada uno de los miembros del equipo de trabajo, eh, tanto del investigador o investigadora responsable, del alterno o alterna, y del equipo de trabajo, que podría, dependiendo de la propuesta, incluir al tutor. Tienen que fijarse bien que cada currículum coincida con la tabla que está en el formulario de postulación donde dice equipo de trabajo. Creo que el 2.3. Carta de respaldo y compromiso institucional, también el formato es según ANID, y debe ser emitida por la institución nacional patrocinante de la propuesta y firmada por su representante legal. ¿Ya? Opcionalmente también está la carta de compromiso de las instituciones asociadas en caso de concurrir. Y finalmente tenemos el objeto social de la institución nacional patrocinante,
donde conste el objeto social de la de la institución, que podrían ser estatutos o constitución u otro documento análogo. ¿Ya? Esto es para todas las instituciones nacionales participantes. Evaluación de las propuestas. Las propuestas que cumplan las condiciones de admisibilidad serán evaluadas por al menos 2 revisores externos, nacionales o internacionales, digamos, con competencia en las áreas que ustedes que abordan la propuesta. ¿Ya? Usan la plataforma de evaluación de la NID y en una segunda etapa o última etapa, digamos, después de que tenemos esta evaluación de los externos, de los pares externos, está el Consejo Gemini, el Fondo Gemini, que va a evaluar asignando un puntaje a cada propuesta de acuerdo con los criterios de evaluación mencionados por su parte. Modifica si las asignaciones presupuestarias, en caso de haberlas, y la duración de las propuestas. Podría suceder eso. Bueno, con ellos se realiza una reunión de fallo y ahí ellos recomiendan las propuestas a adjudicar, las que quedan en lista de espera y las que definitivamente no quedan adjudicadas. Por lo tanto, una vez obtenidos los resultados de las evaluaciones externas, los integrantes del Consejo realizan análisis y validaciones, siempre con respecto a los resultados de los externos, como decía más arriba. Y revisan lo que son los comentarios y calificaciones para cada propuesta. Ambos puntajes obtenidos se promedian, tanto de la parte A como de la parte B. Y en los casos que aplique los puntajes, las bonificaciones, eh, se sumará digamos, promedio, las bonificaciones que apliquen, que las vamos a ver más adelante. Consideraciones respecto a la selección de proyectos y ranking que va a hacer el Consejo Asesor Gemini. Contempla 3 tipos de propuestas, como veíamos, por lo que el ranking se presentará en 3 listados separados según el tipo de propuesta. ¿Ya? En el fondo se hace un solo ranking, pero después se separan por el tipo de propuesta, porque siempre van los mejores primero, de mejor a, a menos. En el caso de las propuestas de tipo posición postdoctoral, se adjudicará una sola, siempre y cuando ésta se encuentre entre las mejores en el ranking, digamos, de las mejores evaluadas en su categoría y su adjudicación esté dentro de los márgenes de la disponibilidad presupuestaria. Las propuestas de divulgación y difusión y desarrollo en astronomía no tienen restricción en cuanto al número de adjudicaciones, siempre que cumplan con los méritos suficientes y se ubiquen entre las mejor evaluadas. Ahora, los criterios de evaluación que utilizan los evaluadores, tenemos categoría calidad de la propuesta, donde bueno, en todos los casos, calidad de la propuesta, competencias científicas y de gestión, impacto potencial, son los 3 tipos de propuestas los que se evalúan. ¿Ya? Eh, Tenemos en calidad de la propuesta el potencial de la propuesta para avanzar en el conocimiento científico o en el entendimiento de la astronomía en la sociedad. Los aspectos por considerar incluyen la coherencia, viabilidad, fundamentación, hipótesis, objetivos, metodología, resultados, entre otros. En competencia científica y de gestión, lo que se ve es la consistencia entre los recursos solicitados y las actividades propuestas, su factibilidad de realizarla dentro de los plazos comprometidos, el plan organizacional, el equipo de trabajo, experiencia y logros obtenidos, un plan de mitigación y la distribución de gastos según objetivo del fondo. El potencial impacto se refiere al impacto científico, tecnológico, económico y o para la sociedad, así como la novedad y relevancia de la propuesta. Cada uno de estos tiene un porcentaje distinto. Bueno, suma el 100%, la calidad de la propuesta es la mitad, competencias son 30% y 20% el potencial impacto.
Acá están las bonificaciones de las que hablaba en las diapositivas anteriores. Se suma 0,1 punto al puntaje, al promedio que les decía, a las propuestas que cumplan con una o dos de las condiciones siguientes. Propuestas de cualquier tipo cuya dirección está a cargo de una mujer, investigadora responsable, y esto para todas las propuestas. Y en segundo lugar, propuesta de tipo posición postdoctoral cuya investigadora postdoctoral sea mujer. Debe estar identificada en la postulación y presentar su CV. En muchos casos esto no está, eh, no está identificado, así que ahora, en caso de darse estas dos condiciones, que solo sería en el caso de posición postdoctoral, ¿verdad? Solo se considera la bonificación de 0,1, ¿ya? Em, Otra de las bonificaciones se suma al puntaje promedio total, es 0,1 punto propuestas que cumplan con las dos condiciones. Uno, que la casa matriz de la institución nacional patrocinante esté ubicada en una región distinta a la región metropolitana y que además las actividades se ejecuten en una región también distinta a la región metropolitana. No necesariamente van a ser las mismas, pero podría ser. Lo importante es que sea distinta a la región metropolitana. Respecto a las restricciones y obligaciones, bueno, no podrán postular a esta convocatoria quienes sean integrantes del del Consejo, perdón, acá voy a corregir, del Consejo Fondo Gemini. Esta restricción aplica tanto al investigador responsable como a cualquier miembro del equipo ejecutor de la propuesta. Esto, como hablaba yo del listado del equipo de trabajo, es decir, si está en algún, con algún cargo o con alguna tarea, automáticamente la propuesta queda fuera de base. Así que ojo con eso. Un mismo investigador no podrá adjudicarse más de una propuesta de tipo oposición postdoctoral de cualquier concurso similar del mismo año gestionado por la NID. Entonces, no podrá adjudicarse. Pueden postular, pero solo se adjudicará una. Una misma propuesta similar en términos técnicos y financieros no podrá ser presentada a más de un fondo de astronomía del mismo año gestionado por la Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento de ANID. Esto aplica solo para dos de los tipos de propuestas, que es desarrollo en astronomía y ciencias afines y las de difusión y divulgación. En caso de que ocurra, se deja la primera que postula. La adjudicación de al menos un proyecto en el marco de este concurso compromete automáticamente al investigador responsable a participar como evaluador o evaluadora de las propuestas en convocatorias similares. Bueno, recomendaciones, leer las bases. Como digo, esta presentación trata de relevar como lo más importante y que está en base también en los motivos que dejan inadmisibles las propuestas en general. Entonces, por eso se enfatizan algunos aspectos, pero hay que leérselas completas. Eh, Asegurarse de que tenga su cuenta actualizada para entrar al sistema de postulación. Completar algunos datos que automáticamente se seleccionan. Revisar la lista de chequeo que se proporciona con el formulario. Fijarse bien en las restricciones. Bueno, la postulación debe ser enviada a través del sistema, como dije, tanto en la modalidad institucional como investigador responsable, con la cuenta del investigador. Revisar los documentos, que los documentos sean cargados en la plataforma una vez enviada la postulación. Validaciones en presupuesto, cuotas anuales, como les decía, revisar el máximo anual, el tope, la clasificación del aporte y para conectar las actividades con los conceptos de gastos cuando haya, sí, como siempre doy este ejemplo de viajes y viáticos, que claro, ahí hay en la primera hoja es solo no hay cómo detallarlo. Entonces, eso, em, de dónde se origina ese valor, es lo que tiene, es la memoria de cálculo, que pueden agregarla al final de la página.
recordar anexar todos los currículums del equipo, respetar los formatos y extensiones máximas que tiene el formulario de postulación y los otros formularios que apliquen, en los que apliquen, envíe la postulación con anticipación al cierre, que a veces se presentan inconvenientes en el sistema, colapsa. Recuerde solicitar con tiempo la carta de apoyo de la institución nacional patrocinante y en caso de concurrir de la institución a instituciones asociadas, ¿ya? Ambas deben venir firmadas por el representante legal de la institución respectiva. Al momento de enviar la postulación, el sistema verifica completitud de esta y si es el caso indica lo que falta. Entonces les arroja ahí como un aviso en, en rojo y ahí ustedes pueden acceder y completar esa sección. Si ahora el formulario está completo, el sistema le entrega un certificado de la postulación, ¿ya? Realice las consultas por el canal de ayuda NID. Hay varias que tengo pendientes, yo lo sé, y las voy a responder hoy día, que ya se acaban los talleres. Y finalmente, bueno, recordar que el cierre de la convocatoria es el martes 10 de junio del 2025 a las 16 horas. Eso es, digamos, lo que, como les decía, lo más relevante. Muchas gracias, Patricia y Paloma, por la presentación. Vamos a dar inicio a responder las preguntas, que son varias las que nos dejaron en el chat. Pati, si puedes dejar de compartir para poder mirar Sí, el Zoom completo. espérame, en Sí, eso estoy. ahí sí, perfecto. Muchas gracias. Ahí. Sí. Patricio, no sé si quieres dar un saludo a los asistentes antes de comenzar con la respuesta a las preguntas. Sí, muchas gracias, Paola. Ujú. Bueno, primero que todo, saludarlos a todas y todas, agradecerles por su participación y darle un cordial saludo a nombre de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, también de nuestra directora nacional, la señora Alejandra Pizarro, también de nuestra subdirectora Patricia Muñoz y de todo el equipo de nuestra subdirección, el equipo humano, el técnico, profesional y financiero. Para nosotros, de verdad, que es un agrado, un honor, una vez más, poder gestionar esta convocatoria. Les pido excusas de por no haberme sumado antes, pero estamos con temas del presupuesto exploratorio 2026 y en este momento estoy subrogando a la subdirectora, así que estamos en una reunión de aquel aspecto, justamente trabajando para las convocatorias del próximo año. Eh, para nosotros como agencia es muy importante esta instancia, no solamente porque es una instancia en donde podemos reencontrarnos justamente con la cohorte que siempre postula a esta convocatoria, sino también con aquellos nuevos investigadores y investigadoras que se suman. Y es muy relevante para nosotros porque se levantan consultas y dudas que también nos permiten a nosotros poder aclararlas, no solamente acá en esta instancia, sino también a través de la actualización del documento de preguntas y respuestas frecuentes. Es una instancia muy importante también porque a nosotros nos permite también relevar aquellos aspectos que incluso pueden ser considerados en futuras convocatorias para poder enmendar algunas bases siempre en la perspectiva de poder mejorarlas. Eh, a mí no me quiero extender, solamente desearles que una muy buena postulación. Saben que cuentan también con el sistema de la mesa de ayuda. Por favor, escriban, no se inhiban. Y bueno, a puertas de responder todas las preguntas, yo me imagino que ya lo dijo Paola, pero si existe una pregunta que requiera eventualmente la participación de otro departamento de la agencia, como el departamento jurídico o el departamento de administración y finanzas, les vamos a pedir las excusas del caso y vamos a responder lo más pronto posible porque es lo responsable, es lo que corresponde en esos casos. Así que eso, muchas gracias Paola y gracias también por poder participar una vez más acá en esta capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Vamos a dar inicio a entregar las respuestas que nos dejaron en el chat respecto a sus preguntas. Antes de comenzar, creo que es súper importante y que lo dijo Paloma también en su presentación, explicar un poco qué entendemos por vínculo laboral cuando indicamos en los diferentes perfiles que tienen que tener un vínculo laboral, porque es una pregunta que nos han hecho bastante tanto en los distintos fondos.
En los años anteriores hablábamos de algún contrato. Este año lo cambiamos a vínculo porque el vínculo es más amplio. No se pide ningún tipo de contrato, no se pide que sea algún tipo de contrato honorario, académico, de pasante. No, el vínculo es que, que debido a que existe un vínculo anterior o que debido a este proyecto va a haber un vínculo laboral con la institución. Eso es para el caso del postdoc. O sea, si yo estoy postulando con un postdoc y la institución me da el apoyo, eso me quiere decir que a que la institución se va a hacer cargo y va a generar un vínculo, un contrato laboral para contratar a este postdoc. El tipo de contrato tampoco es exigible, tampoco decimos no, tiene que ser un contrato, no sea, contrata en las instituciones públicas o tiene que ser un contrato honorario o un contrato en las instituciones privadas de algún tipo. No, el vínculo es amplio, así que no se compliquen por qué cosa entendemos por vínculo, ¿ya? Con esa explicación damos inicio a las preguntas, que la primera es de Verónica Mota de la Universidad de Valparaíso, que nos dice que en caso de un académico postulando como investigador responsable para conseguir fondos para un postdoc, ¿qué nombre hay que colocar en el tutor? ¿El del investigador principal? Esta también es una pregunta que se repite mucho y vamos a entregar los detalles si en cómo tienen que postular y cuáles son los perfiles que tienen que tener según la postulación para el caso de los postdoc. En el caso de una postulación postdoc, si el postdoc es por contratar, o sea que no es un postdoc que viene identificado en el formulario, los perfiles que deben tener son el investigador responsable, que es el que tiene el vínculo con la institución, el investigador alterno, que pertenece a la misma institución que el investigador responsable, y el postdoc por contratar. Son esos tres perfiles los que tengo que tener. Esos tres perfiles son personas distintas, no son las mismas personas, ¿ya? Son personas distintas, el alterno y el responsable pertenecen a la misma institución y el postdoc por contratar. Si, si se postula con un postdoc con nombre, o sea, si el mismo postdoc viene identificado y dice, yo, Paola Jarpa, voy a ser postdoc y estoy postulando y ocupo el perfil de investigador responsable, además yo soy el propio investigador responsable y soy el postdoc, ese proyecto tiene que venir con un investigador tutor. Y el investigador tutor tiene que ser de la misma institución a la que está patrocinando el postdoc, que tiene doble perfil como postdoc y como investigador responsable. En caso de los proyectos institucionales, que siempre, en caso de los proyectos postdoc, siempre son institucionales, nunca son de investigador responsable. Quien recibe los recursos, firmas convenio con ANID y garantiza el proyecto en caso de adjudicarse es la institución. No se le entregan los recursos ni al postdoc ni al investigador. Verónica, tienes la mano arriba. Sí, el caso es que nuestra institución no permite que postule el postdoc. Entonces la Ujú, pregunta es, si tengo que postular yo como académico, como ujú. investigador principal, tengo que Sí, tener un alterno. ¿Quién es el exacto. tutor en ese caso? No hay tutor. En ese caso, no hay tutor. No El hay tutor. tutor, no. El tutor va solo en el caso que el postdoc sea el mismo investigador responsable. Ahí Ya. va un tutor. Y las bases eso lo tiene muy claramente identificado. Como en caso que el postdoc sea el mismo investigador responsable, se le solicita un tutor. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Camila Órdenes dice, estimado, Patricia, cualquier cosa que si yo me equivoco, tú me Sí, sí, interrumpes estoy nomás al en la pendiente y estoy respuesta de eso. tratando de responder a... Yo tenía Eh, dos preguntas más ahí. sí, pero vamos en el orden en que las dejaron para respetar ahí por si no alcanzamos. Camila Órdenes nos dice, estimado, si postulé a un proyecto del Fondo Casa NID, ¿puedo postular al mismo Fondo Gemini? Sí, se puede postular, pero en el caso de adjudicarse en ambos Pero fondos, solo adjudicar... pero en caso de adjudicarse en ambos fondos no es posible. Solo debe elegir en una de las dos adjudicaciones. O sea, si nosotros como DANI tenemos acceso a la información de los postdoc de Fondesit y a los postdoc de Alma, Gemini, CAS.
Entonces, en caso que nosotros hacemos el chequeo, disculpa, hacemos el chequeo al momento de la adjudicación y decimos, no, este postdoc ya está con un postdoc vigente o está adjudicado con otro, lo vamos a notificar y solo puede elegir uno. No puede estar, no puede tener doble financiamiento postdoc, pero sí puede postular, ¿ya? Ignacio del Mural Castro nos dice, hola, muchas gracias por la explicación. Ayer atendí en el taller de los fondos Almanit, que creo que es muy parecida o comparte algunas partes, y no me quedó claro quién puede ser investigador responsable de una postulación postdoctoral. Tengo algunas consultas con respecto a este punto. Espero, Ignacio, que con lo explicado anteriormente haya quedado un poco más claro, pero en todo Sí, la caso, pregunta era justo eso, pero ya la respondió antes. perfecto. Muchas Porque gracias, Ignacio. era esa duda de si, qué Ya. significaba lo de vínculo laboral, Ya, perfecto. Entonces básicamente. podemos seguir a la siguiente pregunta. Sí, Muchas gracias, Ignacio. María Elena nos pregunta, coordinadora de investigación de la PUC. Tengo tres preguntas. ¿Puede un investigador participar como investigador alterno en dos propuestas distintas en donde se busque patrocinar dos postdocs diferentes? Sí, no existe ningún tipo de restricción de que el alterno participe en más de alguna postulación. ¿Puede un investigador presentar una misma o similar propuesta, ya sea como principal o alterno en el fondo Gemini y en el fondo ALMA? Aquí es súper importante y la base de ambos fondos también lo indican en el ítem de las restricciones, donde dicen que una misma propuesta similar en características técnicas y financieras de tipo postulación de desarrollo en astronomía y o de difusión y divulgación no pueden ser presentadas en los mismos fondos. ¿Ya? Si es una propuesta complementaria, que quiere decir que hay diferencias, que alguna, no sé, en el fondo ALMA está pidiendo recursos en un proyecto de difusión y divulgación, está pidiendo recursos para pasaje a algún evento y el otro está cubriendo otro ítem financiero que es distinto, sí pueden, pero son distintos que están pidiendo recursos para cosas distintas, no para lo mismo, ¿ya? Eso tienen que tenerlo muy en consideración. Después dice, ¿habrá problema? eh, No hay ¿Habrá problema. problemas si se Perdón, adjudican, me si se, alcanzaste. no, no, pero tranqui, si hay, ¿habrá problemas si se adjudican dos propuestas en donde un mismo investigador va en una como propuesta como investigador alterno y en otra como parte de un equipo de trabajo? No, no hay ningún problema, no hay ningún tipo de restricción de que investigadores se repiten dentro del equipo de trabajo de propuestas, ¿ya? Un académico, Ignacio del Moral, nos pregunta, ¿un académico podría ser tutor de dos propuestas? Ya lo respondí. No hay ningún problema en que sea tutor de dos propuestas postdoctorales. Ah, no, sí, parece que sí. A ver, déjame ver. Déjame ver qué dicen las bases, porque aquí tengo Es dudas. que es tutor, Sí, sí puede. ah, sí, es tutor. No era el No, investigador no, sí. responsable. Ya, sí, tutor. No hay ningún problema. Mire, a los- Edgardo Fabián nos dice, hola, ¿podrían dar más detalles sobre el objeto social? Ya, esto es algo que nosotros tenemos que ser súper claro que es un requerimiento que viene desde la Contraloría y la Dirección de Presupuesto que se empezó a incluir desde el año 2024, solo documento para las instituciones privadas. Y este año ya lo ampliaron tanto para las estatales como las privadas. Es un documento obligatorio que tienen que subir en el sistema, en la plataforma. Y este documento es un documento que tienen todas las instituciones, que pueden ser sus estamentos, sus estatutos. Es el documento para las privadas, es el documento el cual siempre está firmado por un notario público, en una notaría, con un rol donde lo inscriben e indican en los primeros partes, indican cuál es el objetivo de la creación de esa institución, a qué público está objetivo, cuál va a ser el objeto, a qué se van a dedicar. Ese es el documento y las instituciones lo tienen, así que ahí tienen que pedírselos con tiempo. Es un documento que viene ante notario. Y además para las estatales también tienen algunos que son como decreto ley que fueron creadas, y también tienen el que es más interno que habla sobre la orgánica interna de la institución, ¿ya?
En caso que ustedes adjunten algún documento y nosotros tengamos dudas si corresponde o no, o si da cumplimiento, ese documento se va a consulta al departamento jurídico y si necesitamos que entreguen mayores detalles, también se les comunica a ustedes. Pero las instituciones, la vicerrectoría de investigación lo tienen, así que se deben de comunicar con ellos, ¿ya? Respondo a la siguiente. Ya. ¿Cuál es el formato para las instituciones asociadas? Me imagino que se refieren a la carta, porque La ellos pregunta no deben, Carolina Dulcián. sí, de Carolina Dulcien. El formato de carta lo encuentro en la página del concurso, en documentos, sección documentos. Em, Otra Es pregunta, importante, Ignacio. discúlpame, Pati, ahí es Da- importante indicar que no es requisito, no es obligación tener institución asociada. No es obligación, o sea, es en caso que lo tengan y quieran adjuntar alguna carta, ¿ya? la siguiente pregunta, Ignacio del Moral Castro. Hola, en convocatorias anteriores creo que dieron más de una posición postdoctoral, pero según he entendido solo van a conceder una en esta ocasión. ¿Podrían confirmar el número de posiciones? Bueno, en efecto, ¿Lo puedo responder ahí, Pati, para dar un poquito de antecedente? pues sí, por Ya. supuesto. Ignacio, tienes toda la razón. Anteriormente no habíamos indicado como restricciones la cantidad de posiciones postdoctorales que íbamos a adjudicar en el Fondo Gemini. Este es el primer año en que se hace esa restricción por base y se indica que, según la evaluación, obviamente, se va a adjudicar solo una. ¿Debido a qué viene esta restricción este año? Es porque el fondo Gemini es el fondo con menos recursos, es por fondo de tercero y un fondo más chiquitito en fondos como disponibles para la comunidad. Y también se da porque prontamente se abrió el fondo CAS, que es postdoc, que se financian solo postdoc. Se abrió el fondo ALMA, que también tiene para postdoc. Y también el Gemini, el fondo Gemini, va a abrir una convocatoria que es el Research Fellow, que también es un postdoc. Entonces ahí estamos cubriendo con el fondo Gemini este llamado a postdoc. Por eso este año hay una restricción en el fondo Gemini, pero porque se han abierto otras convocatorias que abarcan a la comunidad el tema del postdoc. ¿Ya? La Ya, Pati. siguiente pregunta Sí. de Andrés Scherer. Hola, ¿se puede cambiar el equipo de trabajo una vez adjudicado el proyecto? Ah, Podría, ahí está según la sea el Lorena. caso. Ahí está la Lorena Bielma, Ah, a lo mejor ella nos puede genial. apoyar. Ya lo eres tú. Sí, Voy hola, a... pero depende qué parte del equipo de trabajo, porque algunos proyectos, algunos concursos tienen restricciones que al respecto. Por ejemplo, si fuera la investigadora postdoctorante, el postdoctorante y es mujer y se le asignó puntaje por eso, o es la investigadora responsable, en ese caso no podríamos hacer un cambio. Pero, por ejemplo, si yo estoy contratando un profesional, un técnico, y va a cambiar esa persona o la quiero agregar a mi equipo de trabajo, sí podría ser. Por eso depende del rol que tenga principalmente la persona. Perfecto, muchas gracias, Lorena. Escribo muy lento. Celeste Burgos Badal. Quizá ya se mencionó, pero por favor se pueden referir nuevamente al tema en el caso de encargado de comunicaciones de una institución, periodista, que quiera postular a proyecto de divulgación. ¿A quién debe colocar? ¿Se puede colocar él como investigador responsable o a cualquier persona que esté vinculada de alguna manera a la institución? Y si no está vinculada, el vínculo se crea al tener el apoyo de la institución nacional patrocinante a través de una carta en que se compromete a apoyar el proyecto en caso de ser adjudicado. No sé si quieres agregar algo más, Paola. No, que creo que es solo indicar que los perfiles que debe tener, aparte del investigador responsable, que puede ser él, también tiene que tener a un investigador alterno. Esos son los dos Sí, perfiles obligatorios para el caso de proyectos de difusión y divulgación y para el caso de proyectos de desarrollo. Esos dos perfiles sí. tienen que venir sí o sí y con los currículum. Em, ¿Hay algún límite de edad para la aplicación postsecundaria?
por ejemplo, para la aplicación a Fondesit tiene que ser dentro de los 3 años posteriores al título de doctorado. Mm. No, tengo entendido que no hay ninguna Restricción. restricción al respecto. ¿Qué es el objeto social de la institución nacional patrocinante? Bueno, Paola ya lo explicó. Esa era una pregunta de Tomás. La anterior, perdón, era de Prasanta. Estoy muy acelerada. La pregunta de Ignacio del Moral Castro es, en una posición postdoctoral, el investigador alterno o el tutor podrían ser de una segunda institución patrocinante o una institución asociada. No, A ver, no, porque ¿qué pasa? Si el investigador alterno reemplaza al investigador responsable cuando éste se ausenta por motivo X. Entonces, debe pertenecer a la misma institución porque si no, cambia todo lo que es la administración del proyecto, cambia la institución. Y eso. sí, ahí es em, súper importante. Ignacio tiene la mano arriba. A lo mejor Ignacio no quiere. Ignacio, Sí, era esa pregunta, si fuese el postdoc quien es el investigador principal y quisiera tener una institución asociada donde hay un investigador con el que quiero trabajar, ¿ese investigador podría ser el tutor o el alterno o tampoco, o tiene que ser la misma institución siempre? Tiene que ser la misma institución siempre. El investigador responsable y en la investigación, el tutor o el investigador alterno, que son los perfiles que tenemos, tienen que pertenecer a la institución nacional patrocinante. Ojo ahí que no les pedimos que sea de la misma, del mismo departamento, de la misma ujú, facultad. Entendemos que a veces es un poco más complejo, pero no podemos que sea de una institución asociada porque se pierde un poco em, el motivo o la razón que se solicita este perfil, que es para apoyar al postdoc en caso de ausencia del investigador responsable. Entonces, la verdad, eso no se puede, es súper importante. Lo pueden agregar como integrante del equipo, como que también va a ser parte del equipo, pero no con estos perfiles. Ah, ujú. gracias. La siguiente pregunta, Verónica Mota, la restricción de que un eh, investigador responsable solo tenga un proyecto asociado a posición postdoctoral, incluye incompatibilidad con fondos y postdoctorado obtenidos en años anteriores pero vigentes en 2025. Sí, No, sí, sí, o sea, mientras está ejecutando un postdoc, sí. No, no no se puede puede, ah, adjudicar, ya, puede postular, pero no puede adjudicarse. claro, Cuando nosotros nos llegan los postdoc y nosotros tenemos ya la lista de los posibles adjudicados y son postdoc, nosotros internamente como agencia hacemos la revisión que ese postdoc no tenga un proyecto postdoc vigente. A la fecha de adjudicación del fondo ALMA o fondo Gemini que corresponda. Porque si está vigente y nosotros también lo adjudicamos, va a tener un doble financiamiento como postdoc. Si el postdoc ahora está postulando al fondo ALMA y termina, o al fondo Gemini, y termina justo cuando nosotros vamos a adjudicar este proyecto o terminó un mes antes, lo que tenemos que verificar es que ese proyecto esté finalizado y finalizado con su finiquito, con todos los temas al día, etcétera, para nosotros poder financiar ese postdoc. claro, o sea, pueden postular pero no pueden Sí, adjudicarse estando con otro, ya. sí. Verónica Verónica tiene Mota. la mano arriba. Sí, mi consulta era justamente eso, porque si termina esta Fondesit postdoctorado, por Mm, ejemplo, termina en marzo del próximo año y esta postulación probablemente salga los este año. resultados a fines de este año, pero no puede iniciarlo el próximo año después que termine el Fondesit postdoctorado. Eso es lo que están diciendo. No puede. No, Gracias. de nada, Verónica. Camila Órdenes, pero en el fondo Alma no se elegirá solo una posición postdoctoral. No. No, no hay restricciones respecto a... En Gemini solo esto es por los existe. fondos, claro, es por el fondo, por el presupuesto disponible que Pero también se por toma esa presupuesto, decisión. pero también porque se va a abrir otro concurso del Research Fellow Gemini. Entonces ahí se compensan. Claro. No sé si Em, hay más, pero sí, hay más preguntas acá.
Tomás en el chat nos dice, los equipos evaluadores de fondo ALMA, Gemini CAS son distintos, evalúan las propuestas con criterios distintos, en particular en el sentido de científico. Sí, a ver, nosotros tenemos cuando habla de equipo de evaluadores, los evaluadores externos de los fondos ALMA, Gemini CAS podrían ser distintos como también se podrían repetir. Nosotros tenemos un pool de evaluadores en el área de gastronomía y para estos fondos, y ese pool de evaluadores nosotros los contactamos durante este proceso de evaluación para que nos apoye según las líneas a evaluar estos proyectos. La mayoría, pueden ser que se repitan algunos entre Alma y Gemini o CAS, pero es una lista de evaluadores que tenemos como de 200 y obviamente ahí los conflictos de interés, que no estén postulando, todo eso se hace. Entonces son distintos y también los criterios por bases se ocupan los criterios que están tanto en Alma, en Gemini y en CAS, se evalúan con esos criterios. No son los mismos criterios los tres. Pueden ser muy similares, pero hay ciertas diferencias. Yo tengo una consulta agregada Ujú, a este punto. Si nosotros nos restringimos artificialmente para submitir solamente una propuesta de postdoc a un fondo, no tenemos en cuenta exactamente este punto, porque el scientific flavor de ujú, ALMA y Gemini es distinto. ujú, Hay propuestas, hay proyectos que cobran ambos, bueno, campos, ¿no? De Alma, de Gemini, incluso ujú. de CAS, tienen otro flavor. Sí. Am, ¿No podríamos armar un fondo en conjunto donde se evalúan las propuestas, en particular de proyectos postdoctorales? Porque la gran mayoría de proyectos postdoctorales tienen una envergadura tremenda. Y yo, por lo menos en las últimas décadas, no sé dónde enviar algunas propuestas. Y envié a todos los fondos, básicamente, y dejo la evaluación que sea más exitosa para mí como PI o Ujú, para el postdoc como PI. ujú, Y básicamente dejar la ejecución de este proyecto únicamente con este fondo, ¿ya? ujú, Maximizar la probabilidad de ser adjudicado con ujú. respecto al scientific flavor, que es un match Sí. mejor en este caso. Pero si nos cortamos artificialmente y ustedes nos restringen, no es, de mi punto de vista, no es maximizar la eficiencia científica de ejecutar proyectos no sé, mejor ciencia o mejor productos. Yo creo que es un poquito un aspecto muy tricky. Ahí solamente indicar que nosotros los postdoc no tienen restricción de presentar el mismo proyecto en las tres líneas. O sea, lo pueden presentar, el postdoc no tiene Pero, una restricción, pero yo entiendo que pero sí deben Solo la exactamente adjudicar. adjudicación. Pero era exactamente lo opuesto que ustedes dijeron, ¿no? no, nosotros dijimos que en los distintos fondos de astronomía no se pueden presentar la misma postulación en los proyectos de difusión y divulgación y desarrollo y en astronomía. Ah, ok. El postdoc no está incluido en esto. Postdoc no No. está incluido. Ya, El postdoc bueno, puede postular el mismo postdoc, el mismo proyecto, puede postular a los perfecto. distintos concursos que hay, se evalúa, pero solo se puede adjudicar en una sola línea. En caso que se Ex- adjudiquen las tres, nosotros lo vamos a notificar y le decimos su adjudicación fue positiva en estos tres fondos. Por favor, usted díganos cuál va a aceptar. exacto, Y ahí perfecto. corre Ya, la en este lista para los sentido, otros. Sí, excelente, sí. sí, Eso es, Patricio. yo creo, para el país y para el Sí, desarrollo de la economía es lo mejor. Ya. sí. Patricio. Gracias. Paola, disculpa, don Tomás es don Tomás Pucia, ¿no? Tomás Pucia, sí. Tanto tiempo, tantos Tanto años. tiempo, sí. Sí. Por acá estoy un poquito más gordito y sin pelo, ¿ah? Porque cuando llegué Ya. hace 15 años tenía pelo. ¿Cómo estás, Tomás? No, yo, Tomás, yo agradezco tu comentario. Bueno, pues Paola ya te lo aclaró, pero también me gustaría indicar algo. Eh, bueno, partiendo por el ministerio, pero también por nuestra directora nacional, de verdad que hay un compromiso súper grande de la agencia con respecto, o sea, con todas las áreas de conocimiento, pero particularmente con los instrumentos de astronomía y constantemente se están retroalimentando a través de los comités. Así que yo, al contrario, agradezco tu comentario, siempre son bienvenidos.
también, o sea, hasta hace un poquito tiempo tuvimos reunión también con la gente de Sochillas también, donde también nos hicieron algunos alcances, así que créeme que todos estos comentarios de verdad que no es que lleguen y choquen en un muro, al contrario, son analizados por los equipos, no solamente por el equipo de concurso, sino por la contraparte técnica del departamento internacional, que también ahí están oficiando como contraparte técnica también acá. Veo personas que también hasta participan acá en otros comités, así que de verdad que lo que ustedes plantean, de verdad que es bien valorado, se recibe, se analiza y cuando son obviamente comentarios muy razonables y muy atingentes, también son considerados la paz. Así que no, yo agradecerte por el comentario nomás, pero darte la certeza de que estamos va a pagar con la antenita muy alerta siempre de lo que la comunidad siempre nos hace llegar. Eso, muchas gracias. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Patricio. Em, Vamos a seguir gracias. porque nos quedan un par de minutos antes de terminar. Nos quedan algunas preguntas que yo creo que es importante Ujú. responder antes de que terminemos. Continúo, Sí, continúo con la siguiente. sí. De Edgardo Fabián Quintana Díaz, para divulgación, ¿puede participar un colegio como institución? No, recuerden que la institución nacional patrocinante tiene ciertas condiciones que debe cumplir y una de ellas es desarrollar labores en astronomía, ¿ya? Desarrollar Y labores de investigación o docencia en claro, astronomía. y difusión y divulgación, etcétera. Entonces, debe estar eso entre sus objetivos principales que están en los estatutos, ¿verdad? Así que no. Pero sí Podría puede ir el venir, colegio con, ¿sí? Es que sí. lo que pasa es que, disculpen, no estoy acá, ahora sí. No, que lo que pasa es que este colegio hace trabajo en astronomía, en divulgación de la astronomía, porque tiene un observatorio astronómico. Entonces, perfecto, Edgardo. Solo Es hay que es un colegio. importante, sí, no, sí, en el documento de objeto social y en los estatutos indica eso, porque eso es lo que nosotros después hacemos con nuestro departamento jurídico. Incluso ahí sería, a lo mejor es súper importante darle la vuelta, a lo mejor porque en proyectos de difusión y divulgación ustedes pueden elegir en postular como investigador responsable con el apoyo de una institución y en este investigador responsable es él el quien recibe los recursos y ejecuta el proyecto, pero si se presenta al revés como modalidad institucional, es la institución y un investigador a quien le transferimos los recursos es a la institución. Entonces, a lo mejor el colegio ahí se va a ver un poco complicado en recibir los recursos. Entonces, también tienes que ver eso con ello. A lo mejor es al revés, un investigador como responsable, a lo mejor algún profesor está postulando el proyecto y postula con el apoyo del colegio y se va a llevar a cabo en el colegio, pero es el investigador quien recibe los recursos y quien lo ejecuta en el proyecto. ¿Ya? Entonces, velo, a lo mejor nos puede hacer la pregunta más detallada por la mesa de ayuda para orientarte en que no tengan errores al momento a lo mejor de postular o de adjudicarse. Pero si en los estatutos sale que el colegio se dedica, no hay ningún problema. O sea, puede postular. Podría, si es que es lo que tú nos dices, si efectivamente tiene labores de investigación, de docencia, de difusión y divulgación, y si tú lo verificas que en el documento de objeto social está, ¿Ya? ¿ya? Perfecto. Ujú. Verónica Mota, modificación del equipo de trabajo. Si un académico presenta un proyecto postdoctoral con un nombre específico, pero al final el postdoc rechaza la posición, ¿se puede cambiar el postdoc que realiza el trabajo? Es decir, si Está ya la Lorena, está... para que nos Sí, apoye. perdón. Sí, la sí, Lorena. no hay problema. A ver, cuando señalábamos que habían ciertos casos, en este caso las bases señalan que, por ejemplo, si el postdoc renunció porque obtuvo otro financiamiento de ANID y eligió el otro financiamiento de ANID, este proyecto, aunque sea un proyecto institucional, finaliza. O sea, se queda solo con el otro financiamiento. Pero Ya, si son pero si proyectos diferentes, renunció, perdón. si son proyectos diferentes, Que lo que pasa es que en las bases dice que si la posición postdoctoral obtiene financiamiento de otro proyecto de ANID, en ese caso el proyecto se da por finalizado. sí, pero no Mm, es, Ese a es un ver, caso. Y en el son, caso que él renuncie, porque por ejemplo nos ha pasado que era un investigador hindú y eligió una posición, un trabajo en su propio país y nunca llegó a Chile, no pudimos empezar, en ese caso sí se puede cambiar el nombre del postdoc
que venía señalado en la postulación previa validación del comité Gemini. Tener en cuenta que si es mujer y para adjudicarse tuvo ese 0,1, tiene que ser reemplazado por digamos, una mujer. No sé si quedó claro. Entiendo que sea el postdoc, si el postdoc postula más de un proyecto, claramente que de uno, pero si son distintos académicos que postulan a distintos proyectos y quizá una persona puede participar en esos proyectos que son distintos, igual queda eliminado. O sea, no habría que mencionar la persona que pueda hacer el proyecto para poder postular en ese caso. Sabes que en este caso Es las que, bases son súper específicas para ese punto en especial. Las bases dicen que si en el caso de que el investigador postdoctoral elija otro financiamiento de ANID, la institución tiene que dar aviso y se da término anticipado del proyecto. Es súper específico, entonces no nos da la opción de abrir a el cupo para una nueva persona. Pero es en ese caso, que sea otro financiamiento de ANID. Sí, ahí nos pasaba un poco, Verónica, ¿y por qué está este tema? Porque nos pasaba que nosotros a veces salimos, el postdoc de Fondesit, si no me equivoco, es como en marzo del año siguiente, van un año adelantados ellos. Entonces, nosotros adjudicamos en octubre, acepta el postdoc con nombre, venía en la postulación Juanito Pérez postdoc y se adjudicaba después el postdoc Fondesit y prefería ese postdoc y entonces toda la evaluación que se hizo en el fondo Gemini o en el fondo Alma de con ese perfil y que fue bien evaluado y se adjudicó el proyecto, entonces al final había que volver atrás, volver a evaluar un nuevo perfil, y entonces ahí lo mejor era correr la lista de espera de proyectos postdoc que sí estaban bien evaluados también, pero que por un tema de financiamiento no pudimos adjudicar. Por eso se hace ese alcance, pero es solo cuando tienen recursos, se adjudicaron un postdoc de la misma agencia, no por otro tema, que no pudieron llegar a Chile, que tuvieron problemas, ahí es distinto. No ujú. sé si tenemos más Tomás tiene la preguntas. palabra. Tomás tiene la Yo mano quiero, levantada. quiero agregar algo a eso. Yo creo que deberíamos ver esto desde el punto de vista de qué mejor ciencia podemos ejecutar con los fondos. Y creo si esta regla termina un proyecto que realmente se adjudicó por obviamente sus méritos científicos, en este caso mi sugerencia sería no poner candidatos de postdoc en ninguna propuesta Ujú. de postdoctorales, sino el postdoctoral sea el PI del proyecto, porque en este caso vamos a perder y generamos toda la confusión de reevaluación. Mm. Es por Porque contratar, mejor. El postdoc por contratar. exacto, Mm, básicamente dejar el nombre de postdoc libre. Bueno, se queda el adjunto 0,1 puntaje fuera, pero bueno, ujú. así es. Sí, eso es importante que lo tengan en Mm, consideración. Nosotros como agencia no podemos decirle qué es lo mejor, Claro. pero efectivamente es una modalidad, y muchas veces también pasa que em, si al momento de postular tienen al postdoc identificado, es súper importante conversarlo también con el postdoc si también está postulando en otros, que si es que su nombre también va en otros concursos, porque muchas veces nos pasa que el investigador como responsable nos dice es que no sabía que estaba postulando también al Fondesit o que estaba como presentando al Fondo CAS. Entonces, finalmente el investigador como responsable fue castigado por no tener esta comunicación o información con el postdoc. Entonces, eso también es importante. Hay una Ya. última pregunta y damos por finalizado Una, el taller. una cosita para agregar. Ujú. Entonces es mejor separar lo más posible la actividad de postdocs como PIs y la actividad de académicos como PIs. ¿Es, es así? Eh, no sé a qué te refieres con que es mejor al momento de la postulación. Exacto, sí. Ujú. Para ejecutar
la mejor ciencia Sí, con menos administrativa intervención sí, a posteriori. sí, exacto. Perfecto, Ujú. gracias. La La última última pregunta de Camila. pregunta, Dale, Pati. sí, gracias. Entonces, si uno postula ambos fondos, Alma y Gemini, con el mismo proyecto, ¿queda fuera de bases o se procede o cómo se procede en ese caso? Puede postular a ambos fondos, pero el que se adjudique primero, porque solo puede adjudicarse uno, eh, Eso en tipo postdoc. e- es sí, en Sí. postdoc. ¿Y en los otros? En los Entiendo de... que preguntaba de postdoc o en cualquiera. sí, igual Dale, Pau. hagamos el Sí, alcance, porque para que quede claro. En postdoc puede postular el mismo proyecto en cualquier línea de financiamiento de la agencia. No hay ni un tipo de restricción en postular, solo al momento de adjudicar. Y en las líneas de desarrollo en astronomía y de difusión y divulgación sí existe una restricción. El mismo proyecto, similar en términos técnicos y financieros, no puede postular a lo mismo, a los fondos de astronomía gestionados por la subdirección, por nosotros, de DANIT. Y eso es Fondo ALMA, Fondo Géminis. Si esos proyectos, en caso de que ocurra eso, que nos damos cuenta que es el mismo proyecto técnico y financiero, si pasa eso, solo se aceptará la propuesta que haya sido presentada primero a través del sistema de postulación, porque nosotros tenemos el horario, con el día, la hora, minuto que ingresó esa postulación al sistema. Si pasa eso, se deja solo la primera y la otra queda fuera de base y se le avisa al investigador o a la investigadora. ¿Ya? Ya con este taller que estuvo bastante entretenido, muchas gracias por participar, por sus preguntas, porque a nosotros de verdad que nos sirve tener este momento de pregunta y respuesta porque nos damos cuenta cómo podemos ir mejorando, que nosotras muchas veces podemos ir mirando la base y está súper clara para nosotras. Así que les agradecemos su participación, quedamos atentas. Así tienen cualquier consulta que la envíen a través de la mesa de ayuda y solo nos resta darle y incentivarlo a postular y que tengan una exitosa postulación. Muchas gracias, que estén muy bien. gracias. Muchas gracias. Hasta luego.